En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Vantotal, Netgate y Quanam. Las empresas tecnológicas de nuestro país están invitando al mundo a mirar hacia Uruguay y elegirlo para quedarse. La CUTI, Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, acaba de lanzar Test Uruguay, una estrategia de negocios para posicionar al país como un sitio ideal a efectos de probar ideas y tecnologías en varios sectores de actividad económica, pero también un sitio ideal para invertir, para estudiar e incluso para radicarse. Hace 2 semanas, aquí en Perspectiva, conversábamos con el presidente de la CUTI, Leonardo Loureiro, sobre el origen y algunos detalles de esta iniciativa. Ahora, quedó pendiente saber cómo la ven otros actores de la economía nacional o qué impacto puede tener Test Uruguay en el ecosistema empresarial de nuestro país. Bueno, de eso es que vamos a conversar justamente en los próximos minutos. Voy a presentarles a los invitados que nos van a acompañar. Empiezo por Inés Bonicelli, licenciada en Dirección de Empresas, vicedirectora ejecutiva del Instituto Uruguay 21. Inés, buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Buen día, Elisa. Sigo con Elisa Facio, ingeniera en sistemas, presidenta de ANDA desde noviembre de 2015, integrante del Consejo Directivo de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, vicepresidenta de OMEU, la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. Elisa, también un gusto reencontrarte. Buen día, muchas gracias por la invitación. Continúo ahora, voy con Martín Dobat, ingeniero industrial, gerente general de Sonamérica. Martín, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación y un saludo a los demás panelistas. Y por último voy a la CUTI, a Juan Chapesoni, cofundador y jefe de innovación en The Electric Factory, pero además miembro de la comisión directiva de la CUTI. Juan, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, buenos días para todos, para la audiencia y Diana, un placer reencontrarnos. Bueno, vamos contigo en primer lugar, Juan. Veía la forma como se está presentando este planteo, veía por ejemplo la web. Test Uruguay, el lugar donde las cosas pasan. Es, digamos, un concepto paraguas. Entonces tú, Juan, que fuiste uno de los creadores, uno de los ideólogos de esta estrategia, ¿cómo la definís un poco mejor? A ver. Exactamente así, como una estrategia. Es una estrategia que surge desde la CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnología y la Información, observando el mundo en el que vivimos hoy, el mundo que viene sucediendo en los últimos años, acelerado totalmente por la tecnología, recontra acelerado lamentablemente por la pandemia, y demostrarnos que si bien los valores se pueden mantener, las estrategias deben de adaptarse inmediatamente a las circunstancias actuales del mundo, del país y de la región. En esa línea entendíamos que la tecnología, por supuesto, es una de las industrias que permea absolutamente al resto de lo que hace la economía de un país, y que hoy prácticamente cualquier compañía, cualquier industria está afectada o bombardeada o de alguna manera tiene tecnología implementada. Y es por eso que veíamos, ok, esto es muy bueno para nosotros para poder llevar la tecnología al mainstream, llevar la tecnología a todo el público, a todas las empresas, y que entiendan que la tecnología no es solo un vertical, sino que impacta en otros lados. Y después también en observaciones puntuales de nuestro país, como un país chico, donde no hay mucho mercado interno, y decíamos, ok, ¿cuáles son las condiciones que hacen a nuestro país único? Y justamente eso, un lugar donde se pueda testear, donde se pueda prototipar, donde sea fácil incorporar tecnología. Demostrado está con el One Laptop per Child, otros ejemplos que vamos a ver más adelante, para que Uruguay se posicione en el mundo como eso, en un mundo donde ya no podés proyectar estrategias o implementaciones de soluciones a muy largo plazo y tenés que lograr ejemplos concretos a corto plazo y prototipar y ver qué pasa, y donde la eficiencia es el rey de una palabra clave en cualquier negocio. ¿Por qué no Uruguay como país de testeo mundial para incorporar nuevas metodologías, nuevas formas de trabajar,
y eso acompañado con las bondades que tiene el país a nivel de calidad de vida y de un montón de aspectos que lo hacían único en el mundo. De ahí surge Tech Uruguay para invertir, Tech Uruguay para generar casos de éxito que inspiren hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro, que tenga un impacto en la educación para que los chicos digan, hoy en Uruguay pasan cosas, yo voy a terminar la carrera y voy a terminar el liceo porque veo que pasan cosas. Como en un momento, hablamos en su momento en otra mesa TIC, de que los role models del futuro no sean solo jugadores de fútbol y deportistas, sino también, ¿por qué no?, programadores, tecnología y casos de éxito. Entonces, va un poco por ahí. Es una plataforma estratégica que se ancla en los valores del país y en las condiciones del país para, de alguna manera, estar más actualizados a lo que el mundo necesita hoy de las compañías y por suerte en Uruguay estaban todas las condiciones para hacerlo. Sí, a ver, para terminar esta parte introductoria, veía en los documentos de Test Uruguay, profundizando en algo que señalaste recién, los riesgos se minimizan y se ahorran los recursos que supondría un complejo testeo previo para que los esfuerzos estén al servicio de las ideas. Esa es la ventaja de un país, entre comillas, chico como Uruguay a estos efectos. Esa parte del planteo se entiende. Ahora, ¿por qué también ustedes van a lo otro, a que la gente venga a estudiar, a que vengan del exterior a vivir? Eso ya no tiene que ver con esto del testeo, es otro tipo de test. No. Bueno, lo que pasa es que, como yo decía la otra vez en una nota, ¿no? La innovación, la curiosidad y la implementación de nuevas tecnologías forma parte de un pensamiento y de una forma de pensar y de ser. Para tú pensar y estar abierto a los cambios y a las inquietudes y a la curiosidad, tenés que de alguna manera entregar casos de éxito y entregar cosas que te muevan empíricamente por el hacer, ¿no? Y que eso te inspire y te vaya inspirando y moviéndote cuando no te das cuenta, ya vas avanzando. En esa línea Uruguay propone, porque obviamente podés venir acá a instalarte y vivir con una alta calidad de vida, pero a su vez a nivel educativo vas aprendiendo, te vas inspirando, vas viendo que sí se puede, y eso genera una especie de motivación a seguir adelante. Y no como pensar que estás estudiando y después, ¿y ahora qué? ¿Y cómo voy a implementar eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? ¿Para qué estudias eso que no te va a servir para nada? Hoy, cualquier cosa que estudies sirve, porque cualquier cosa que estudies tiene una aplicación para innovar, sobre todo con el uso de la tecnología y ser relevante mundialmente. Bien, veamos ahora lo que dicen otros integrantes de la mesa. Por ejemplo, Elisa o por ejemplo Martín, ¿se estaba necesitando una estrategia como esta? ¿Quién levanta la mano? ¿Cuál de los? ¿Vos, Martín, o yo? Bueno, yo. A mí la verdad que me parece espectacular. Yo tengo que decir que como ingeniera y como presidente de una organización que es socia de CUTI, siento un orgullo enorme de este paso que se dio con Test Uruguay, porque sí hay muchas cosas que nosotros de repente queremos hacer y a veces dudamos o nos parece que las tenemos que hacer solos, ¿no? Y a veces hacer solo cuesta mucho más. Entonces, cuando uno se abre a otra organización, como es el caso de CUTI, y cuando se instala un Open Lab como para poder experimentar y hacer cosas, la verdad que para las organizaciones que estamos acá en Uruguay es espectacular. La verdad que es espectacular. Y yo traigo esto como de el lugar donde las cosas pasan, ¿no? Es como muy de ingenieros. O sea, cuando nosotros nos ponemos a estudiar estas cosas es porque queremos de verdad hacer y como que lo que más nos gusta es hacer. Entonces, cuando uno ve que se construyen estas ideas o como que se construye este concepto de Uruguay como un país que tiene tanto para ofrecer, realmente como que te llena el alma y te hace sentir que podemos todo. Quizás va contra un prejuicio que muchos pueden tener, ¿no? Es muy frecuente escuchar que los uruguayos decimos, acá no pasa nada, o esto es muy lento, acá se traba todo, ¿no? Bueno, pero no es de la industria, ¿no? No es de la industria de la informática, no es de la industria de la innovación, y a mí me parece que una de las cosas más importantes de esto es eso, es darle esa visibilidad
a todo lo que sí se hace. Porque como que tenemos esa costumbre de estar siempre mirando lo que no, y nosotros en realidad en Uruguay hacemos muchas cosas, y bueno, y hacemos muchas cosas además para afuera, ¿no? Entonces, bueno, supongo que Inés y Martín van a tener como un montón de experiencias, pero yo puedo contar que tengo un hijo que es ingeniero y que hace software para Estados Unidos. Y la verdad que ha viajado con Uruguay 21 y tiene una empresa que está creciendo un montón. Y yo creo que el desafío más grande es conseguir que más gente estudie cosas vinculadas a la tecnología. Porque hoy es como muy difícil para las empresas conseguir gente, para las grandes, para las chicas, para las medianas. Y bueno, y ahí voy con otra cosa que para mí es como un desvelo, y es que las chicas estudian tecnología. Porque es como una cosa que uno no puede entender por qué se ha perdido ese interés digamos, de las mujeres por estudiar tecnología. Yo les cuento que cuando yo entré a facultad en el año 82, hace ya casi 40 años, el 47% de la matrícula en la carrera de sistemas éramos mujeres. El 47%, o sea, éramos casi la mitad. Y en el año 2019, solo el 16% de la matrícula en ingeniería en computación fueron mujeres. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Hoy a las mujeres no les interesa? ¿Por qué no nos interesa? Si las capacidades son las mismas, si el interés por la creatividad o el interés por la construcción. Yo siempre digo que elegí esta carrera porque es una carrera que construye, es la misma. Y bueno, y yo creo que esto de darle esta visibilidad al Uruguay como una plataforma donde se pueden hacer cosas, va a ayudar, como decía Juan, ¿no? Que no solamente se quiere hacer jugadores de fútbol o cantantes o Shakiras, y que se quiera hacer otras cosas, ¿no? Estabas hablando entonces de que esta estrategia produzca efectos hacia adentro, dentro de la propia población uruguaya, en este caso jóvenes, mujeres, chicas. Está interesante. Pero sigamos. Martín, a partir de la experiencia de Sonamérica, ¿cómo viene esto? ¿Se necesitaba? ¿Qué aporta? Mira, Emiliano, nosotros creemos que sí, que se necesitaba y que aporta mucho. Tenemos como Sonamérica, como miembros de la CUTI, y también, como comentaba, hemos participado de viajes con Uruguay 21 y con la CUTI, de alguna manera vendiendo Uruguay por el mundo, y este tipo de marcas nos ayudan a fortalecer ese posicionamiento, y entonces creemos que sí, que definitivamente que aporta y mucho, y creemos que esto como marca paraguas se puede agarrar para muchos lados. Y dentro de lo que es el mundo de la tecnología, de por sí, hoy en día vale mucho la pena, porque lo que pasa es que la inversión marginal, acelerada por la pandemia, como decía Juan, pero la inversión marginal de las empresas hoy, no importa de qué industria sean, es principalmente en tecnología, es en transformación digital. No importa si son industrias tradicionales o si son industrias nativas digitales. Y entonces, posicionarnos, aprovechar y fortalecer también lo que ya se venía haciendo. Pero ahora, apuntalado en esta marca, creemos que suma y mucho, y nos entusiasma seguir vendiendo Uruguay por el mundo con la CUTI y con Uruguay 21. Vamos a Uruguay 21, justo está con nosotros Inés Bonicelli. Una de las cosas que yo le comentaba a Leonardo Loureiro cuando hicimos la entrevista hace unos días es que llamaba la atención esta salida de CUTI con esta estrategia y con esta marca, Test Uruguay, porque digamos que un esfuerzo de ese estilo parecía más como para Uruguay 21, como para un organismo vinculado con el gobierno. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Mirá, nosotros, Emiliano, decimos que la plataforma Test Uruguay, la estrategia, complementa perfectamente lo que es el posicionamiento de nuestro país. Desde Uruguay 21, como agencia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones, siempre cuando salimos afuera del país a posicionar Uruguay, a vender Uruguay, nos basamos en 4 o 5 pilares, depende del sector al que estamos yendo con los potenciales inversores. Y bueno, ellos son los conocidos de siempre: la estabilidad, la confiabilidad, la facilidad para hacer negocios, los incentivos fiscales que hay para las inversiones, el talento disponible que hay en nuestro país
y la calidad de vida, que son todas cosas que ya mencionaron antes. Esto de que Uruguay además sea un hub de negocios, un hub de tecnología para que las empresas puedan venir a testear sus tecnologías, sus proyectos, complementa perfectamente esa estrategia de posicionamiento y es más, nos da un elemento más para salir y contar lo que sucede y lo que puede suceder en Uruguay, especialmente ahora, como decía Juan al principio, post pandemia, que el mundo está como despertando y buscando dónde va a ser la próxima movida. Y ahí queremos estar posicionados. Entonces, esta estrategia de Test Uruguay se complementa con lo que Uruguay ya tiene y ya vende de alguna manera. Queda para ver dentro de un rato cómo van a trabajar en conjunto esto, ¿no? Pero vuelvo a Juan. Si recuerdo bien, el concepto de Test Uruguay tiene dos aristas, ¿no? Uno, la invitación a probar el país más allá de lo estrictamente tecnológico. De ahí que la página web propone incluso venir a estudiar y vivir. Test el país, probar el país. Allí el objetivo es ¿qué? Arrastrar a toda la economía. Contanos de este ángulo. En realidad tiene ese objetivo, como decía yo, la tecnología permea absolutamente a todo el país. Es prácticamente imposible pensar en algo que no involucre tecnología. Y un poco haciendo hincapié en lo que decía Lisa, no necesariamente esto implica de que la gente tenga toda que estudiar carreras tecnológicas o tener conocimientos tecnológicos, sino entender de que hay gente tecnológica en el país que complementando tus conocimientos personales, ya sea agrarios, a nivel de agricultura o de cualquier otra disciplina, colaborar juntos y que ahí empiecen a germinar soluciones con estándares globales que puedan terminar siendo una herramienta que tenga Uruguay 21, Zona América, los diferentes actores políticos de promoción del país, para mostrar que en el país pasan cosas. Antes decías que en Uruguay tirabas una semilla y germinaba. Bueno, en Uruguay prácticamente hoy cualquier idea se puede hacer, ya sea, y por supuesto en menor escala, pero el país es eso, es un test bed country, es para probar en escalas pequeñas y después exportar al exterior, porque por supuesto no tenemos mercado interno. Entonces, obviamente, esto involucra absolutamente todos los diferentes aspectos que hacen al país y eso es lo que más nos entusiasma de todo esto, la colaboración interna para que la gente de afuera pueda venir a producir cosas aquí, porque acá, otro insight del país, nos conocemos todos y todos saben de alguien bueno haciendo tal cosa específica y con esa colaboración, en corto tiempo, poder llegar a un producto que diga, hey, lo hicimos y lo hicimos en Uruguay. Así como está Made in China durante mucho tiempo, Tested in Uruguay. ¿Por qué no? ¿Me explico? Sí. Eso es un poco el perfil, Emiliano. Sí, podemos ver experiencias en este sentido, casos que ya hayan ocurrido sin que existiera esta campaña, sin que existiera esta estrategia llamada de esta manera Test Uruguay. No sé, Martín, por ejemplo, en Zona América puede mencionar ejemplos. ¿Quién va? A ver. Sí, empiezo, tiro un ejemplo. No dudo que todos tenemos muchos ejemplos, así que tiro uno. Voy a dar un ejemplo de una empresa radicada en Zona América y radicada en Uruguay desde hace 15 años. Es uno de nuestros principales empresas instaladas en el parque y uno de los principales empleadores. La empresa se llama Sabre y es una empresa de tecnología desde sus orígenes. Es una empresa que desarrolla un sistema de reservas y de soporte a todo lo que es las aerolíneas. Es un sistema que los usuarios no vemos, los consumidores finales no vemos, sin embargo, las agencias de viajes y todos los sistemas de cómo un asiento queda designado, cómo la aerolínea le factura, cómo queda bloqueada la bodega del avión, etc. Bueno, todo eso, Sabre es uno de los principales sistemas en el mundo que opera por detrás. Y entonces es una empresa que se radicó en Uruguay, principalmente para hacer tareas de soporte y luego se transformó en un Shared Service Center, en un centro de servicios compartidos, donde incorporó un montón de tareas. En el último año, Sabre tomó la decisión de incorporar en su operación en Uruguay, que es una operación muy grande a nivel global, lo que es el desarrollo del core del sistema.
Entonces, ellos tienen en este momento, están en fase de contratación de 60 programadores y en 2 años quieren llegar a 150, 200. Eso, en definitiva, para mí es un ejemplo viviente de Test Uruguay. Empezaron probando Uruguay y probando el talento uruguayo, probándonos a nosotros, probando nuestra creatividad, la capacidad de los uruguayos, pero también de los nuevos residentes, ¿no? Que vienen de distintas partes a vivir Uruguay, ha habido mucha inmigración. Y bueno, y ahora desde Casa Matriz le están entregando si se quiere, el core, el activo principal de la empresa, pasa a ser también co-desarrollado desde aquí, desde Uruguay. Y bueno, y nos sentimos muy orgullosos y de alguna manera fue Test Uruguay, ¿no? Empezaron probando por distintos lugares y ahora ya desarrollando el core. Así que bueno. Otros ejemplos. Creo que Martín tiene alguno más, por lo que señalaba recién, pero otros ejemplos que quieran mencionar los otros integrantes de la mesa. Yo tengo un ejemplo ¿Sí? que me parece que es interesante de contar, que tiene que ver con esto de testear en un contexto chico y controlado, que es una cosa que es como un deseable para cuando uno quiere hacer una cosa mucho más grande, ¿no? Hace un montón de años, cuando yo estaba en la dirección de informática en ANDA, la gente del servicio médico me pidió para hacer una historia clínica electrónica. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a estudiar distintas opciones y terminamos eligiendo hacerlo con Genexus Consulting. Y en realidad hicimos como una asociación, porque a ellos les interesaba mucho poder desarrollar una historia clínica en un lugar chico, ¿no? ANDA tiene un servicio médico que en ese momento atendía unas 5.000 personas y era una buenísima manera de decir, bueno, en un contexto controlado estoy haciendo algo completamente novedoso. Y además teníamos como la ventaja de que teníamos en ese momento al doctor Mula, que es nuestro director de servicios de salud, que tenía muy claro todo lo que quería. Y cuando uno quiere desarrollar un sistema, tener un usuario que sabe exactamente lo que quiere también como que es un plus. Así que hicimos ese sistema en el año 2010, lo pusimos en producción. Fue la primera historia clínica electrónica que se instaló acá en el Uruguay con muchísimo éxito, con todo digitalizado. O sea, ya no existía atender en un consultorio con un papel. O sea, no, fue como una cosa completamente como disruptiva para la época. Tenemos médicos que se jubilaron porque no se adaptaban a la situación. Y bueno, y después eso fue creciendo y la historia clínica hoy en Uruguay es una cosa completamente generalizada y bueno, y Salud UI la promociona. Creo que ese concepto de probar... Es interesante la historia, ¿no? Seguramente muchos oyentes la desconocen, que el proceso fue ese, ¿no? Creo que pensar en chiquito y pensar de una manera... o sea, pensar en grande y probar en chico, ¿no? Ese concepto que me parece que hay atrás también de esto de Test Uruguay es algo que está buenísimo y que realmente da muy buen resultado y termina muy bien. ¿Más ejemplos? Inés. Nosotros, la otra vez, el día que presentaron Test Uruguay, que también nos invitaron, lo que vemos que muchas empresas con las que nosotros trabajamos testean Uruguay para después entrar en la región. Testean nuevos productos, testean nuevas tecnologías y prueban en Uruguay, que es un entorno real pero controlado por lo que tú decías del tamaño, y luego salen al resto de la región, especialmente Brasil, que es un mercado enorme. Yo mencionaba una empresa que prepara ingredientes para alimentos, tiene un centro de innovación y desarrollo aquí en Montevideo. Es una empresa nórdica y aquí hacen investigación, hacen testeo y si el producto ven que funciona, después entra en el mercado brasilero ya masivamente. Se produce en plantas en otros lugares, pero acá se hacen los primeros testeos. O sea, como eso hay otros ejemplos. También mencionaba, hay una empresa neozelandesa que está desarrollando o ya tiene desarrollada en Nueva Zelanda una tecnología para
verificar el origen de las fibras o de los alimentos. Se hace un estudio de laboratorio genómico y te puede decir, bueno, el suéter que tenés, la fibra de lana vino de una oveja que fue criada en Tacuarembó, por ejemplo. Entonces van a venir con la tecnología, también eligieron Uruguay para testear y ingresar en el resto de la región. Y una vez más, eligen Uruguay por las condiciones que presta el país para hacer estas pruebas y una vez afianzado entra en el resto de América Latina. Uh-huh. Juan, te toca a ti ahora aportar tu propio ejemplo. Sí, hay varios o ibas ejemplos, para otro lado. Sí, rápidamente, ejemplos que van desde histórico como One Laptop per Child hasta lo de la aplicación de coronavirus, hasta otras cosas que Volkswagen se está incorporando al Uruguay para probar todo lo que es la flota eléctrica, Toyota con un sonido para autos eléctricos, híbridos, que hace bien al medio ambiente, y todo surge desde Uruguay, muchísimos. Yo lo que quiero hacer énfasis, Emiliano, si me permitís, es en la palabra testeo. La palabra testeo está directamente ligada a la eficiencia. Yo una vuelta fui a comer a un restaurante y le pregunté al chef, ¿cuál es el futuro de la gastronomía? Y él me habló la eficiencia. Yo pensando que me iba a decir comida molecular o comida un poquito más sofisticada, me habló de eficiencia. No puede ser que tú gastes 3 kilos de leña para hacer un asado, por ejemplo, ¿no? Citando un ejemplo. La eficiencia es una eficiencia en el costo, en eficiencia en energética, hacer un mundo sostenible. Eso es fundamental y eso obliga a todas las compañías, antes de hacer grandes inversiones en una simple dirección o en una única dirección, tienen que testear con el menor costo posible 8, 10, 12 caminos distintos para ver cuál es el más eficiente a la hora de solucionar su problema. Ahí es donde surge el testeo, que tiene diferentes outputs. A veces se llama proof of concept, que quiere decir un concepto de prueba, un modelo mínimo viable o un producto mínimo viable, un test, tiene diferentes formas de decirlo, pero básicamente lo que hace es un testeo eficiente del costo ante la posibilidad de una solución para un problema, que puede ser desde Unilever aquí en Uruguay, por ejemplo, que se posicionó como entendiendo que el mercado local no es suficiente nunca para hacer la diferencia en la aguja mundial, una compañía tan grande como Unilever, Teresa Cometto, liderando Unilever Uruguay, se posiciona en la región como un país donde analiza nuevos canales de venta, nuevo approach a consumidores, nuevas formas de distribución de un producto, para después escalarlo en el resto de la región y el mundo. Ese es el concepto. Como todo eso necesita obligatoriamente la tecnología, porque es imposible, como digo, es muy difícil, y más en el mundo post-pandémico, que insisto en la humanización de la tecnología, en una tecnología más empática con el medio ambiente, más empática con los seres humanos, y no una tecnología de ciencia ficción apocalíptica como a veces vemos en Hollywood, hace que obviamente un país como Uruguay inmediatamente se convierte en uno de los mejores países del mundo para vivir, para estar y para crecer. Me quedé pensando, a partir de lo que ustedes estaban recién reseñando, contando, me quedé pensando en un juego de palabras. Ya está testeada la capacidad de Uruguay para ser sitio de testeo, ¿no? Exacto. Ya está testeada la posibilidad que acá se abre, o sea, ya hay cantidad de experiencias en este sentido. O sea, no están inventando nada ustedes, ya está probado esto. Acá hay terreno fértil para ese tipo de experiencias. Y no solo eso, hay terreno fértil para las experiencias y para que después, a partir de las experiencias, se tomen decisiones que impliquen seguir creciendo, seguir aumentando la presencia en Uruguay mismo o a partir de Uruguay, la región, etc. Entonces, lo que quiero preguntarles ahora cuando volvamos después de la pausa es si todo eso, digamos, ya está encaminado, ¿qué es lo que se necesita para continuar avanzando? ¿Qué es lo que se necesita para continuar trayendo gente, empresas al Uruguay? ¿Cómo se hace? Me gustaría que lo explicáramos enseguida. Ya continuamos en esta edición de la Mesa TIC, en la que estamos profundizando en esta estrategia Test y Uruguay. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información está impulsando Test y Uruguay, una estrategia de negocios para posicionar a Uruguay en el exterior como un país donde es posible y conveniente probar ideas, innovar, invertir e incluso radicarse.
Ustedes saben, hace un par de semanas conversamos con el presidente de la CUTI, Leonardo Loureiro, sobre el alcance de esta iniciativa. Hoy estamos ampliando el foco, hoy estamos conversando sobre ella con otros actores de la economía. Esa es la discusión. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Bantotal, Netgate y Quanam. Nos acompañan Juan Chiapesoni, cofundador y jefe de innovación en The Electric Factory, integrante de la comisión directiva de la CUTI, Inés Bonicelli, vicedirectora ejecutiva en Uruguay 21, Martín Dobat, gerente general de Zona América, y Elisa Facio, presidenta de ANDA, integrante del consejo directivo de ACDE y de la Organización de Mujeres Empresarias. El planteo dice Test Uruguay, el lugar donde las cosas pasan. Y para muchos puede ser una sorpresa, así dicho, cuando tantas veces hablamos de que en Uruguay las cosas cuestan, al revés, cuestan, se trancan. Bueno, les comento que tanto en el sitio web como en la folletería de Test Uruguay hay una enumeración, y seguramente incompleta, de las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Que empieza en 1927, ¿no? El primer país de Latinoamérica donde las mujeres votaron. 1930, el primer país huésped de Mundial de Fútbol. 1942, elección de las primeras 4 parlamentarias mujeres del país. 1968, llegada de la primera computadora de alto rendimiento, la tercera científica de América Latina. 1986, el país innova con un régimen de zonas francas. En 1989 se funda la CUTI. 1991 Uruguay participa de la fundación del bloque regional Mercosur. 2006 Uruguay integró la trazabilidad del 100% del ganado vacuno. 2007 Uruguay es el país donde todos los escolares tienen acceso a una laptop con el plan Ceibal. 2009 100% de escuelas y liceos públicos con conectividad. 2012 primer país de Latinoamérica que despenaliza el aborto. 2013 el país que abrazó una ley de matrimonio igualitario. También 2013 el primer paso en la legalización de producción y comercialización de cannabis. 2015 el país acercó la tecnología a los adultos mayores con el plan Ibirapitá. 2017 Uruguay, primer país en América Latina que adopta el protocolo IPv6. 2018, número 1 en América Latina en exportación de software per cápita. También 2018, Uruguay primero en América Latina en integrar el Digital Nations. Y quedan un par de ejemplos más, ya que estoy. 2020, primer país en habilitar la red 5G comercial en América Latina. También 2020, primer país de América Latina con alertas de exposición para COVID-19. 2021, OPI, oferta pública en el Nasdaq en Nueva York de la compañía nacida acá, dLocal. Está buena la lista que armaron, ¿eh? Tiene su potencia, ¿no? Y como verán los oyentes, va mucho más allá de lo tecnológico, abarca asuntos que no tienen nada que ver con esa materia, ¿no? Juan. Bueno, en realidad, como digo, ¿no? Para mí sí tienen que ver porque hacen de que las cosas sucedan, porque bueno, el marco, en ese sentido, sí. ¿no? A nivel humano, o sea, es muy difícil, por ejemplo, hoy donde los derechos humanos son cada vez más importantes en todo lo que es, por ejemplo, el mundo LGBT, saber que es un país donde perfectamente podés venir acá y caminar libre por la calle y poder montar un negocio sin que te prejuzguen. Son cosas importantes que hacen al mundo de hoy neutro, digamos, o no binario, como se está intentando, suma nuestra historia. Entonces, sí. La verdad que es increíble. Uruguay, desde Lord Ponsonby, ¿no? Siempre innovando desde sus inicios. Entonces, creo que, como siempre digo, este ejercicio de Test Uruguay es más que nada observación de lo que ha ofrecido el país desde sus inicios y ponerlo como un asset, como un factor positivo y no como algo, pequeño, chiquito país donde nada sucede. No, eso es mentira, eso no es así. Uh-huh. Sí, pero hay que tomar conciencia, darle forma a todos esos antecedentes y potenciarlos hacia adelante, ¿no? Utilizarlos como base para este salto. Inés, desde Uruguay 21, ¿algo más de eso o seguimos con los otros puntos? A ver.
No, yo creo que lo que dice Juan es así y creo que algo que tú mencionabas también es la importancia de creérnosla como país, ¿no? Porque tenemos todas estas cosas, hemos sido pioneros en todas estas cosas y a veces la humildad intrínseca a lo mejor del uruguayo no te apropiás de todos esos logros. Entonces creo que parte de todo esto tiene que ser hacia adentro, una estrategia de convencernos nosotros mismos de que sí podemos, de que Uruguay es un país que está a la vanguardia en muchas cosas y que está muy cerca de la frontera de estas cosas y donde se pueden lograr. Entonces, creo que se necesita no solo vender para afuera, que es lo que hacemos de Uruguay 21 sobre todo, sino que también hay que internalizarlo y creérnosla de alguna manera. Creérnosla. No está mal creérnosla. Sigo con Elisa, que quería, creo, añadir algo a propósito de lo que puede implicar como impacto esto de Test Uruguay adentro mismo, con las empresas de acá de nuestro país. ¿En qué sentido? A ver, estábamos hablando justamente de, bueno, poder probar cosas en Uruguay, de poder hacer pruebas de conceptos o mínimos productos viables o cosas por el estilo, y yo veo como un potencial enorme, una oportunidad muy grande para las empresas uruguayas, que no son de tecnología. Estoy pensando en una pyme que quiere innovar de alguna manera, pero de repente no tiene la capacidad financiera para hacer todo el desarrollo por sí misma, sola, puertas adentro. Entonces me parece que este Open Lab de Test Uruguay es una excelente oportunidad para que las empresas puedan acercarse a un hub de tecnología donde pueden encontrarse también con otras empresas y puedan ahí llevar adelante esas pruebas o desarrollar esas ideas que están teniendo, que tal vez solos es muy difícil, ¿no? Uno tiene tiene la idea y es porque es una realidad que, bueno, las empresas grandes de repente tienen presupuesto para gastar en investigación y en desarrollo, y las empresas más chicas, las pymes, que en el Uruguay son la mayoría de las empresas y son las que dan la mayor cantidad de puestos de trabajo, que ofrecen la mayor cantidad de puestos de trabajo, no tienen esa espalda para gastar en investigación y desarrollo, y creo que este Open Lab de Test Uruguay es una excelentísima oportunidad como para que también por ahí pueda crecer el empresariado uruguayo. Sí, a ver, ha aparecido mencionado ahora Open Lab. Fue como el inicio de esto de Test Uruguay, ¿no? Fue un paso que se dio el año pasado con esta infraestructura y estos servicios que quedaron disponibles en el Parque Tecnológico del LATU. ¿Quién quiere profundizar un poco en esto en particular, de lo que ya hemos hablado, pero ubicarlo ahora en este contexto? Si quieren, Emiliano, te cuento un poco. El Open Digital Lab se está instalando en el LATU sobre montar una infraestructura controlada en 5G para que compañías locales y extranjeras puedan probar dentro del LATU, dentro de esa infraestructura ofrecida por Antel, los beneficios de una tecnología 5G con latencia cero, inmediatez y la aplicación a diferentes utilizaciones que van desde vehículos autónomos hasta todo lo que es el mundo de IoT, el Internet de las Cosas, ¿no? Todo lo que es la parte de sensores y monitoreo en tiempo real, e invitar, como bien decía Elisa, con muy poco costo a incorporar nuevas formas de hacer las cosas que después quizás terminen en un artículo en New York Times o en el Wall Street Journal mostrando de cómo una empresa pyme de Uruguay está redefiniendo la industria de los viñedos o de las viñas, ¿no? Midiendo en tiempo real la calidad de su viña y eso subiéndola a la nube a partir de un análisis pueden predecir, no, lo mismo con la soya. Estos ejemplos son los que a mí me han servido después de 20 años que mi padre no entendía lo que hiciera, que entendiera después de 20 años, después de ver el lanzamiento de Test Uruguay, qué es la tecnología y no lo viera como algo tan alejado a lo mundano, ¿no? Porque a veces uno habla de tecnología y se piensa que son todos cohetes espaciales. Y no, en realidad el objetivo de esto es justamente
que cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier ámbito, pueda encontrar ayuda dentro de la CUTI, que hay más de 300 compañías, pero después hay estudiantes en las universidades, hay entusiastas en sus casas, hay gente con conocimientos que otros no tienen para colaborar y hacer cosas que en un mundo de hoy que todos están buscando la innovación y la disrupción, abajo de una baldosa, a nivel de medios me refiero y de noticia, poder quizás no encontrar otro unicornio o encontrar otra nueva forma de hacer las cosas. Uh-huh. Martín, ¿te veía con ganas de agregar algo sobre esto? Sí, antes de la pausa tú habías comentado algo que para mí se ata muy bien, y es bueno, pero ¿qué nos falta? ¿Qué necesitamos, no? Y la realidad es que en el mundo de transformación digital el recurso escaso es el talento. Es una industria con desempleo cero, es una industria que requiere muchísima más gente, y hay proyecciones de miles, si no decenas de miles, que Uruguay proyecta necesitar hacia adelante. Entonces también aprovechar esta marca paraguas para incentivar en un momento de tanta transformación de las carreras también, y de carreras que por transformación digital hoy en día no están tan en demanda, por ende eventualmente sus salarios no son muy altos o tienen alguna tasa de desempleo. Bueno, también encontrar que hay muchas ofertas y cada vez aparecen más oportunidades para la transformación de las carreras, aquellas personas que pueden transformar su carrera, o incluso para los jóvenes para optar por estudiar carreras tecnológicas, ¿no? Y en ese sentido, en el tema de creérnosla, nosotros aquí en Zona América hemos promovido la instalación de una escuela de código que se llama Holberton School, que hoy en día es uno de 20 campuses a nivel global, es una EdTech que enseña a formar programadores, full stack developer se llama el perfil del egresado, para ser tomado justamente en estas industrias, ¿no? Gente que sabe básicamente desarrollar código para las necesidades tecnológicas. Y la realidad es que lo interesante de estos 20 campuses y de esta EdTech es que compara las notas y las capacidades de los alumnos en los distintos campuses. Y la realidad es que Uruguay siempre se ha posicionado con sus estudiantes entre las mejores puntuaciones en los entregables, los proyectos que hay que entregar, que son exactamente idénticos en cada uno de esos 20 campuses por el mundo, con exactamente la misma fecha de entrega. Así que a seguir creyéndonosla y a seguir promoviendo mayor cantidad de talento. Se necesita mucho más talento en esta industria. De paso, creo que esta escuela Holberton es otro ejemplo de test en sí mismo, ¿no? Testearon Uruguay y después dieron más pasos, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros le dijimos a esta empresa, que su headquarters son San Francisco, vengan, testeen Uruguay, y de hecho ellos estaban acostumbrados a instalar Holberton en ciudades con mayor cantidad de habitantes. Montevideo iba a ser la primera ciudad de 1,5 millones de habitantes, iba a ser la más pequeña donde se han instalado estas escuelas, y entonces eso generaba algún tipo de observar con cuidado, testear. Y bueno, y el testeo funcionó muy bien y estamos súper entusiasmados porque la realidad es que salieron los primeros egresados de esta escuela luego de 9 meses formándose, salieron los primeros egresados y están siendo recibidos en las industrias en las empresas de mayor exigencia o de mayor renombre de transformación digital como profesionales valorados. ¿Y cómo sigue el proceso de Holberton entonces en el futuro acá? Abriendo más cohortes, en definitiva recibiendo más alumnos, que son 3 cohortes por año. Quisiéramos llegar a tener 150 egresados por año. Y bueno, y ojalá, en la medida que podamos seguir testeando y operando, ¿por qué no? También abriendo alguna operación en alguna otra ciudad del país. Salir exactamente de Montevideo. Uh-huh. Bien, volvamos a lo que falta, porque está claro que posibilidades, condiciones hay para que Uruguay se presente como ámbito para esto, para el testeo. ¿Qué falta para que haya más empresas, personas que elijan Uruguay? No sé si Inés, desde Uruguay 21, tiene algo para agregar. Tengo alguna consulta de la audiencia también, pero empiezo escuchándote, a ver.
Bueno, nada, yo lo que iba a comentar, una de las cosas, como dice Martín, es para llenar ese gap que hay entre las necesidades de toda la industria de servicios y en especial de tecnología y lo que es actualmente hoy la oferta, los jóvenes que salen al mercado, hay una brecha bastante grande. Entonces, hay dos estrategias, una más a mediano plazo, que es la de desarrollar y formar talento local, seguir adaptando las carreras o estas reorientaciones de carrera de jóvenes que hayan estudiado una cosa y puedan sumarse a programas como Holberton, por ejemplo. Esa es una de las estrategias. Y después la otra es abrir el país, abrir el Uruguay a talento extranjero. Uh-huh. Creo que los países que han sido más exitosos con sus estrategias de crecimiento en el sector tecnología, sobre todo, son los que han sido muy abiertos y se ven beneficiados por la llegada de talento extranjero que viene a enriquecer el ecosistema local. Creo que el desarrollo y el círculo virtuoso que se da en un ecosistema donde entra gente nueva con ideas nuevas que trae de otros lugares es, valga la redundancia, virtuoso. Entonces, en ese sentido, todo el gobierno, el Poder Ejecutivo ya lo ha manifestado de diferentes maneras y en Uruguay 21 en particular tenemos algunas herramientas para fomentar la llegada al país de talento extranjero. Tenemos algunas herramientas muy puntuales. Una es el portal laboral Smart Talent, donde las personas que están mirando Uruguay como potencial destino de mudarse ven las ofertas laborales que hay en los sectores de servicios globales. Tenemos un sitio que se llama Live in Uruguay, que el nombre es en inglés, pero está en español y en inglés, donde tratamos de brindar la mayor información posible para un extranjero que esté considerando mudarse a Uruguay. Después tenemos una herramienta que llamamos Fast Track, que es de visas y residencias temporarias, donde nosotros a las personas que vienen a trabajar en estos sectores los ayudamos para que el proceso sea ágil y fácil, que no sea una traba el mudarse e instalarse en Uruguay. Y por último tenemos una herramienta que llamamos Finishing Schools, que es un convenio con INEFOP, donde a las empresas instaladas se les da un subsidio para la capacitación de sus empleados. Y son realmente herramientas que las empresas extranjeras que están acá instaladas las utilizan y las valoran muchísimo. Entonces, creo que son todas... Todo esto de vuelta se retroalimenta el ecosistema, ¿no? Y es para agregar esta serie de ventanas, de programas que recién estaba reseñando Inés, ¿en qué sentido? Eso está disponible, decías tú, toda la información está disponible en Uruguay 21. Entonces, desde Test Uruguay, que tiene su propio sitio web, hay una conexión con eso, ¿no? Quiero decir, Test Uruguay coordina con Uruguay 21, por ejemplo, en esto. Abre puertas y ofrece, digamos, las facilidades que existen, apoyándose en Uruguay 21. Sí, totalmente. De hecho, desde la página web de Test Uruguay accedes a los links directos de Uruguay 21. El objetivo de esto, Emiliano, es hacer el embudo más grande, captación de talento, captación de... Termina funcionando así como un embudo, ¿no? Test Uruguay. Sí, aumentar el diámetro del embudo, exacto. A lo que ya hacía Uruguay 21 le anexamos la parte tecnológica. Sé que no es Navidad, pero si yo pudiera pedir qué se necesita para que esto crezca de forma exponencial, hay dos aspectos. Uno es la difusión. Para creárnosla es necesario que todos los medios de alguna manera empiecen a proyectar a todo el mundo, a todo el pueblo uruguayo y a la región lo que sucede en Uruguay. Eso es fundamental para nosotros empezar a ver casos. Y lo otro es que cualquier individuo, cualquier pyme, se animen a hacer, en el hacer, por más vago que parezca, por más trivial que parezca, hay un aprendizaje enorme del error, de la incorporación del riesgo, de la curiosidad, del innovar. Eso inmediatamente genera en los seres humanos unas ganas de ir adelante y del hacer y de acostumbrarte al hacer, que es como aprender a caminar. Y de esa forma todos de alguna manera vamos a empezar a dejar
nuestra huella, y esas huellas van a construir lo que nosotros estamos convencidos de que es este Uruguay que germine innovación y germine talento al mundo. O sea, lo que tú estás diciendo es, en Uruguay hay una base ya aprobada para esto de testeo, para el país como escenario de testeo, pero esa base nosotros mismos podemos incrementarla, podemos mejorarla, si por ejemplo expandimos la disposición de los uruguayos a tomar riesgos, a innovar, ¿no? O sea, hay cantidad de uruguayos en esa, pero necesitamos más, hace falta más. Totalmente, hace falta más porque, a ver, es una necesidad, el mercado global lo pide, el mundo va para ahí, por las características de valores de los uruguayos y de nuestro país. Obviamente esas innovaciones van a estar ancladas mucho en la sostenibilidad, la sustentabilidad, en lo humano. Uh-huh. El uruguayo es una persona muy empática con los demás, no sé, me parece con unos valores uh-huh. históricos respetados a nivel mundial, y entonces todo lo que salga de eso va a significar motivación a otros y va a significar casos de éxito para que nosotros podamos seguir construyendo haciendo el embudo más grande para ir a lo básico, ¿no? Sí, y no es lo mismo, esto no es lo mismo que tener más profesionales vinculados a las tecnologías de la información, ¿no? Son dos caminos que van en paralelo. Sí. Porque además tú estás hablando de innovar, de tomar riesgos, de crear, de inventar y equivocarse en áreas completamente variadas, dispersas, diversas, ¿no? Totalmente. El convencimiento es que cualquier cosa que hoy intente uno de hacer a nivel de innovación y disrupción, en una pequeña o mayor escala va a incorporar tecnología. Y eso lo puede lograr desde un ingeniero de física cuántica hasta un estudiante de cuarto del liceo que quizás puede programar una línea de código y ayude a alguien quizás a probar algo que nunca nadie antes probó en el mundo. Y falta todavía ubicar a Uruguay en el planeta cuando se conversa, cuando se abre este tipo de iniciativas al mundo. ¿Se encuentran con que Uruguay está bien localizado? Se los voy a preguntar enseguida, en el final de esta mesa, junto con un par de cosas más, a partir de ejemplos que vienen desde la audiencia. Ingresamos en la tercera y última parte de esta edición de agosto de la Mesa TIC, que está centrada en esta estrategia que lanzó la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, titulada Test Uruguay, para posicionar a nuestro país en el exterior como un sitio donde probar ideas, innovar, invertir e incluso radicarse. Les decía que había alguna consulta sobre cuán claro está en el mundo dónde se encuentra Uruguay. Dice Fernanda que trabajó entre 2006 y 2008 en Wines of Uruguay, un grupo privado de bodegas exportadoras, invirtiendo para desarrollar los mercados internacionales para el vino fino de Uruguay. Bueno, cuenta las instituciones con las cuales articulaba. Encaró antes un proyecto de desarrollo de marca a través de un proyecto Bitfomin. Y dice que de las cosas más difíciles en aquel momento era mostrar dónde está Uruguay. Enseguida aparecía la pregunta de si eso era lo mismo que Argentina, etcétera, ese tipo de confusiones. ¿Hoy ustedes entienden que ese factor está superado? ¿Cómo lo ven? Yo creo que está mucho mejor, no sé si superado, pero primero Uruguay en este momento creo que tiene una gran oportunidad dada por una serie de factores. Como saben, el posicionamiento que tenemos por el manejo de la pandemia ha puesto a Uruguay en los medios en todas partes del mundo, y bueno, creo que es algo donde tenemos que apalancarnos para que suene también para otras cosas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la oportunidad justamente que trae la tecnología y la pandemia también, que la gente se dio cuenta de que puede tener reuniones virtuales para todas las que quiera, todas las llamadas por Zoom, antes de tomar la decisión de viajar, porque quizás el contra que tenía Uruguay era lo lejos que queda por ahí de si querés más de Asia o de Europa, pero hoy por hoy, antes tenías que, para hacer tomar una decisión de negocios, tenías que viajar hacia el lugar, ir a conocer, hablar, conocer a la gente. Yo creo que hoy, por un lado, la tecnología te permite este tipo de reuniones previas virtuales,
Y segundo, se probó de que son igual de efectivas estas reuniones, no hay tanta necesidad de trasladarse. Entonces, eso creo que es otra oportunidad que tenemos. Después está la oportunidad de todo lo que es marketing digital. Antes, para promocionar el país, tenías que viajar mucho también, rondas de negocio, misiones comerciales, ferias. Hoy por hoy podés invertir en marketing digital, si lo haces bien y eficientemente, como decía Juan antes, todo pasa por la eficiencia. Podés posicionar a Uruguay a la par de otros países. Creo que son una serie de oportunidades que antes quizás cuando Fernanda estaba en estas vueltas no existían y hoy podemos aprovecharlas. Después José plantea un caso concreto, un proyecto o un anteproyecto que tiene entre manos para generar puestos de trabajo en el interior con un método de transporte alternativo al ómnibus, en fin, y da algunos detalles. La pregunta, el mensaje puede servir para justamente trasladarles a ustedes qué puede hacer alguien que está con un proyecto o con un anteproyecto, que tiene una idea, que quiere innovar. Ustedes querían gente que innovara, que tomara riesgos. ¿Cómo puede obtener respaldo en CUTI o en otras instituciones? Bueno, definitivamente a través de la página web nuestra puede escribirnos. Ahí nosotros lo direccionamos a la necesidad que sea, ya sea de ponerlo en contacto con empresas especializadas en el rubro o con Uruguay 21 por algún otro tipo de necesidades que pueda llegar a haber, o con Elisa o con Martín. Y ahí de eso se trata Uruguay, la forma colaborativa, eficiente de hacer que las cosas sucedan. Como siempre digo, la mejor forma de hablar de un país es haciendo. Ya la teoría no funciona, lo que importa es la práctica. ¿Cuántas veces hemos escuchado pasar del storytelling al story doing, ¿no? De la historia del hacer y no de la historia del decir. Por eso necesitamos que estas cosas sucedan, porque si estás en este mundo, que se note. Y creo que todos juntos haciendo y promoviendo Uruguay de esta forma nos vamos a poner en el mapa. Como este ejemplo que tú decías recién, de que cualquier persona de cualquier lugar del mundo o de Uruguay mismo pueda escribirnos y encontrar de forma muy eficiente la solución para llegar al modelo mínimo viable, porque no es que queremos replantear de Uruguay y probar acá miles de drones, ¿viste? De delivery, no, hagamos 3, 4, vemos cómo funciona en un barrio y después eso ya se escala globalmente. Bien. Entonces eso hace que las cosas sucedan más fácil y rápido, ¿viste, Emiliano? Después, por ejemplo, está el mensaje de Rosana de San José, que está encantada de escuchar a uruguayos con un enfoque esperanzador, del sí se puede, de trabajo en equipo, de eficiencia, de calidad. Soy de las que cree que nuestro desarrollo sostenible pasa por esa actitud desde la innovación. Así que bueno, hay varios que van por ese lado, felices, digamos, gratificados de que aparezca un enfoque así. Pero después están también los que preguntan si cuando hacemos toda esa lista de pasos que nuestro país ha dado, de saltos adelante que se han dado acá, de cambios que han tenido Uruguay como escenario, esa que ustedes tienen en la web y que empieza ya por los años 30, ¿dónde está la contracara? ¿Cómo juega la otra parte de los problemas que tiene el país? Que son varios. Por ejemplo, en educación, yo que sé, con las dificultades que hay a nivel de secundaria, por mencionar nada más que un rubro. ¿Cómo tienen en cuenta ustedes esa otra parte? ¿Dónde juega? ¿Quién contesta? Yo lo tomo. A ver, el tema de la educación es un tema que es muy importante para el país. Ya lo comentó Martín, también dijo alguna cosa Inés de cómo desde Uruguay 21 se empuja para que las personas puedan estudiar. Yo creo que lo más importante es llegar a permear a toda la sociedad que esto es para todos, que realmente estudiar es para toda la sociedad, no es solamente para algunos elegidos. Y realmente hay muchas oportunidades, hay muchísimas oportunidades, porque desde las empresas se empuja un montón. Nosotros también tenemos en ANDA un programa con Proces a través de INEFOP para que las personas terminen el bachillerato, pero y eso empuja un montón. Entonces, nosotros como empresas de la actividad privada, lo que podemos hacer es esto, como empujar para que nuestra gente se forme, para que nuestra gente se actualice, para que nuestra gente adquiera.
esas nuevas habilidades, y eso empuja a toda la familia. Creo que el mensaje iba un poco más allá de eso, iba a qué pasa cuando alguien de afuera viene y efectivamente acepta la invitación, ¿no? Se instala acá, va a testear Uruguay y se encuentra con que aparte de todas esas virtudes que ustedes resaltan, están los problemas. Están las carencias, los obstáculos. ¿Qué pasa? Déjame decirte que todo es relativo, ¿no? Exacto. Claro. Y la realidad es que Uruguay es un país que en términos de Latinoamérica tiene indicadores de desarrollo social superiores a los de la región. Y entonces, en ese sentido, no con esto quiero decir que estamos bien, para nada, pero sí que cuando una empresa compara a Uruguay con otras localizaciones en el mundo, hace una matriz y la circula por sus distintos tomadores de decisiones y sus directorios. Y entonces sí, ahí compara. Y hay cosas que obviamente que en cierta manera pesan fuerte para algunas tomas de decisiones, razones por las cuales estamos tan entusiasmados de vender Uruguay por el mundo. Nuestro Estado de Derecho, el respeto por las reglas, nuestra paz social. Libertades civiles. Libertad de prensa. Seguí vos, Inés. No, son esas, digo, la libertad de prensa, las libertades civiles. Nosotros hay cosas que las damos por sentado en Uruguay, pero cuando nos comparamos con la región, vemos que estamos muy bien. Yo solo, perdón Martín que te corté, solo agregar que Uruguay 21 también tiene, porque tú mencionabas empresas, no individuos necesariamente que deciden venir a Uruguay. Nosotros tenemos un área que se llama post-inversión o aftercare, que justamente lo que hacemos es acompañar a la empresa que llega y aterriza. Tratamos de llevarla de la mano y acompañarla en esos primeros desafíos que lo que tú mencionabas, con lo que se encuentra. Entonces tenemos un grupo, un equipo de especialistas que es a lo que se dedican, de entender las piedras en el zapato de las empresas que llegan y tratar de ayudarlos a ir resolviendo esos desafíos. Es parte de lo que llamamos el core de Uruguay 21, esto de atención post-inversión. Hay un detalle, Emiliano, que me gustaría recalcar también, es que para innovar tiene que haber problemas a resolver. Encontrar un testbed country o un lugar donde no hayan problemas, y por la globalización del mundo hoy, los problemas que tiene Uruguay no son ajenos a problemas que tienen otros países del mundo, en cualquier continente, por lo cual, gracias a Dios, tenemos también esas contras y esos problemas para a partir de ahí construir las soluciones. Porque si todo estuviera perfecto, si las aguas estuvieran calmas, sálvame Señor, ¿no? Que de las turbulentas me encargo yo. O sea, nosotros necesitamos olas, necesitamos inquietudes, necesitamos problemas para ir innovando y así poner casos de éxito al mundo de cómo Uruguay resolvió tal asunto. Ejemplo, la pandemia con la Corona App y con todo lo que ha hecho el gobierno. Eso es un modelo de éxito que surgió de una ola gigante. Entonces, ojo con eso, y es lo que un poco Elisa y todos promovemos, el ver al país con optimismo y ver lo fértil que es este país para justamente desarrollar soluciones rápidas, concretas, pertinentes para el mundo. Sí, creo que a partir de mojada de oreja, como la que hacía ese mensaje de un oyente, estas intervenciones de ustedes y sobre todo el remate de Juan dieron a esta edición de la Mesa TIC el redondeo, digamos, el punto final más adecuado, que a su vez es un punto de partida, porque parece conveniente que volvamos sobre esta temática, sobre los ejemplos, dónde estamos ya recorriendo este camino, cuáles son las posibilidades, así que eso lo dejamos abierto. Yo les agradezco a quienes nos han acompañado esta mañana, a quienes han estado en esta edición de la Mesa TIC, Inés Bonicelli por Uruguay 21, Martín Dobat por Zona América, Elisa Facio por ANDA y por ACDE y OMEU, y Juan Chiapesoni por su empresa, The Electric Factory, pero además la propia Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Les agradezco especialmente, les mando un abrazo y la despedida es para dentro de poco, nos reencontramos. Muchas gracias a la invitación y saludos. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Chao, chao.